El último tren. Esta es la historia de Marcos, un hombre que desde niño vivió marcado por un trágico accidente de tren. A través de esta historia descubrimos cómo Marco enfrenta su miedo generado por la pérdida de su abuelo en un accidente ferroviario. Bueno, cuando Marcos era un niño pasaba horas escuchando a su abuelo. Este hombre de gran espíritu era aventurero y contaba sobre sus viajes en tren, cruzando países y montañas. Para él, los trenes eran un símbolo de aventura y libertad. El abuelo de Marcos no era solo un hombre sabio, sino un viajero incansable. Cada vez que regresaba de sus viajes, le traía historias fascinantes sobre trenes, culturas y nuevos lugares. Esto para Marcos le encantaba y soñaba con seguir sus pasos algún día. Todo cambió cuando el abuelo de Marcos murió en un accidente de tren. Mientras viajaba hacia una ciudad lejana, un tren chocó. Este trágico suceso dejó a Marcos con un miedo profundo hacia los trenes, un miedo que le acompañaría durante años. Desde ese accidente, los trenes se convirtieron en algo más que simples medios de transporte para Marcos. Los veía como un recordatorio constante de la muerte de su abuelo, y a lo largo de los años, su temor se transformó en una barrera emocional difícil de superar. Años después, una noticia despertó la curiosidad de Marcos. Un tren antiguo restaurado sería puesto en marcha por primera vez en décadas, pero solo correría una vez al año. Algo en su interior comenzó a cambiar. Se preguntó, ¿este era el momento de enfrentar su miedo? Marcos dudaba. Tomar el tren significaba enfrentarse a su pasado, a la tragedia de la muerte de su abuelo, pero también era una oportunidad para dejar atrás ese miedo que lo había acompañado por tanto tiempo. Con mucha reflexión, finalmente tomó una decisión, que tomaría el tren. El día del viaje, Marcos se preparó con nerviosismo. Sabía que este sería un momento crucial en su vida, un viaje hacia su sanación emocional. Pero a pesar de todo, no podía evitar sentir miedo al pensar en el tren y lo que representaba para él. Marcos caminó hacia la estación de tren con el corazón acelerado. La estación en silencio parecía reflejar el miedo que él sentía. Cada paso lo acercaba más a ese tren que tanto temía. No podía evitar pensar en su abuelo, en lo que había pasado. Al llegar a la estación, el tren estaba allí, solitario, esperando. La estación parecía desierta, casi como un sueño. Marcos se detuvo un momento, mirando el tren con una mezcla de miedo y curiosidad. Sabía que este viaje marcaría un antes y un después en su vida. Con las manos temblorosas, Marcos subió al tren. Cada movimiento le recordaba a su abuelo y el accidente que él tuvo, pero también sabía que no podía dejar que el miedo lo controlara. Este era el momento de enfrentar su pasado y dar un paso hacia adelante. El sonido de la puerta del tren cerrándose resonó en su cabeza. El tren ya estaba en marcha. Aquel sonido lo llenó de ansiedad, pero también de determinación. Este viaje no solo era físico, sino también emocional. Estaba enfrentando su miedo paso a paso. El tren comenzó a moverse lentamente, y con cada movimiento Marcos sintió como si su corazón se calmara un poco más. A lo lejos veía el paisaje cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, su mente se alejaba de la tragedia y se concentraba en el presente. El tren aceleraba y el paisaje pasaba a gran velocidad. La sensación de movimiento le dio a Marcos una perspectiva diferente. El miedo comenzó a desvanecerse. Aunque la tragedia seguía siendo parte de su vida, se dio cuenta que podía vivir bien. A medida que el tren avanzaba, Marcos reflexionaba sobre su vida y lo que había dejado atrás, su abuelo, su muerte, su miedo. Aunque la tragedia lo marcó, también le enseñó la importancia de seguir hacia adelante, de encontrar la paz con su pasado.
El miedo comenzó a disminuir a medida que el tren avanzaba. Marcos comenzó a respirar con más calma. Cada kilómetro recorrido lo acercaba más a la reconciliación interna. Se dio cuenta que el tren no era el enemigo, sino el medio para enfrentar su miedo. Mirando por la ventana, Marcos vio el horizonte despejarse. El futuro estaba enfrente de él, lleno de posibilidades, aunque no sabía lo que le deparaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió capaz de enfrentar cualquier cosa. El miedo ya no lo controlaba. Marcos finalmente aceptó lo que había sucedido. Su abuelo había partido, pero la vida continuaba. Al enfrentar su miedo al tren, también enfrentó su miedo a dejar ir el pasado. Sabía que era el momento de seguir adelante y abrazar su futuro, sin temer a lo que viniera. El tren llegó a su destino, pero el viaje de Marcos no solo fue físico, sino que lo había transformado. Ya no era el mismo hombre temeroso que subió al tren. Había sanado, había enfrentado su miedo y ahora estaba listo para un nuevo comienzo. Bueno, en conclusión, el último tren de Marcos no solo le permitió enfrentar su miedo, sino también reconciliarse con su pasado. Con cada viaje aprendemos a superar lo que nos duele y a vivir el presente. Marcos ya no temía los trenes, ahora los veía como símbolos de su propio crecimiento.